Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bienvenidos a esta próxima hora en la que traeremos lo más importante, las noticias que marcaron nuestra semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos otra edición, esto es Lo que cuenta. Semana en un minuto. Bueno, un empresario salvadoreño, el nombre es José Odilio Gurdián, estaba preso en Colombia cuando el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio le otorgó el 1 de marzo de 2024 un decreto como inversionista residente bajo la Ley 60. La agencia dice que evaluará cómo en el expediente del caso se certifica luego de un background check que tenía un récord limpio. Una búsqueda rápida de internet hubiera encontrado que desde 2009 el gobierno de El Salvador lo había declarado prófugo. Gurdián era buscado por crímenes ambientales. Y bueno, tras conocerse que estaba fuera de servicio Renovaciones en Línea, la plataforma que utiliza el Departamento de Salud para hacer trámites digitales, el secretario de la agencia, Víctor Ramos, informó que decidieron cancelar el contrato a la firma TechSecure porque solicitaba un aumento en el costo de servicio. Ramos indicó además a preguntas de los periodistas que la empresa fue referida al Departamento de Justicia por supuestamente haberse negado a entregar la información que es propiedad de la agencia. Dijo que la nueva empresa contratada por Salud es Subo Technologies, pero por su parte TechSecure rechazó dicha versión. Dijo que nunca solicitó aumentar el contrato y que de hecho la nueva empresa Subo llevaba tiempo detrás de esa millonaria contratación. Además dijo que nunca se negó a entregar la información cruda porque esa es la información que le corresponde al gobierno, no así la información de su aplicación. Fuentes aseguran que la decisión del departamento fue una política para beneficiar a la empresa Subo por sus vínculos con el partido de gobierno. Y el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, acudió al Departamento de Justicia para testificar como parte de la investigación que esa agencia lleva a cabo en torno a las casas en La Parguera. El senador sostuvo al salir de la agencia y de su reunión que el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, debe ser referido a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente por entender que la orden administrativa que suscribió sobre el marco jurídico de las casas enclavadas en La Parguera es ilegal, mientras que la agencia Recursos Naturales rechazó mediante declaraciones escritas que la orden haya paralizado los casos pendientes de investigación en la agencia. Rosachely Rivera Santana juró por fin como la nueva secretaria del Departamento de Estado tras finalmente ser confirmada por ambos cuerpos legislativos. Rivera Santana asume el cargo luego de controversias con los pasados nominados Verónica Ferraioli y Arturo Garfer. La vacante que deja en la alcaldía de Gurabo será atendida el próximo 10 de agosto, cuando el PNP se apresta a realizar una elección especial para escoger el nuevo incumbente. La representante Vimari Peña ha expresado interés en dicha posición. Bueno, finalmente hablamos del 4 de julio, abarrotadas las playas y centros turísticos por el fin de semana largo. En síntesis. Vamos a dar las informaciones más importantes, a menos o por lo menos en términos generales, sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en el mundo tras semanas de preocupaciones sobre los recortes a Medicaid, el aumento del déficit y los riesgos políticos. Donald Trump prevaleció y firmó su Big and Beautiful Bill en medio del picnic del 4 de julio en el jardín sur de la Casa Blanca. Los festejos incluyeron un sobrevuelo de bombardeos,
Un guiño a los recientes ataques militares contra instalaciones nucleares iraníes y un espectáculo de fuegos artificiales. Mientras muchos anticipan que será el recorte más grande en beneficios a la clase pobre y trabajadora en servicios de salud, alimentación y medidas de seguridad social, a cambio del recorte de impuestos más agresivo para los ricos de esa nación. Elimina en términos de Puerto Rico algunas preferencias, sobre todo en términos del acceso a programas de zonas de oportunidad, pero en breve también hablamos sobre este asunto. ¿Y qué ha ocurrido en la Franja de Gaza? Bueno, Hamás ha declarado estar plenamente preparado para iniciar negociaciones de inmediato para poner fin a la guerra en Gaza. Fuentes de la televisión catarí informaron que la respuesta positiva a la propuesta estadounidense de alto al fuego aún requiere cambios menores, incluyendo el compromiso de no reanudar los combates tras la tregua de 60 días y la promesa de continuar las negociaciones con Egipto, Qatar y Estados Unidos. Una fuente cercana en más detalles habló que dijo que la organización ha solicitado 3 cambios al borrador estadounidense. 1, la reorganización del mecanismo para la llegada de ayuda humanitaria de acuerdo con los acuerdos del alto al fuego anterior, la retirada de la empresa estadounidense Gaza Humanitarian Foundation y una retirada gradual del ejército israelí a las posesiones establecidas en el acuerdo anterior, con el compromiso de no reanudar los combates incluso después del alto al fuego de 60 días y con la promesa de continuar dichas negociaciones. Y en términos generales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este próximo lunes al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para abordar juntos la situación en Gaza y el reciente ataque en Irán. Trump confirmó el encuentro con Netanyahu a los periodistas al salir de la Casa Blanca para visitar un centro de detención de migrantes en la Florida, informó la agencia de noticias Reuters. Perspectivas. Bueno, y en esta parte del programa vamos a entrar en asuntos locales y a lo mejor también lo que salpica acá en términos generales en los Estados Unidos con las políticas de los migrantes. Y conectamos inmediatamente en lo que cuenta con Lisa Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico. Saludos y bienvenida a Lo que Cuenta. Saludos, Damari, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Amnistía Internacional y otras organizaciones han repudiado la decisión de la administración de Jennifer González de apelar la decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico que permitiría a las personas no binarias y de género no conforme a actualizar sus certificados de nacimiento seleccionando la opción X como marcador de género en sus documentos de nacimiento oficiales. Ustedes emitieron unas declaraciones, yo quiero un poco que nos hable sobre ellas y un tanto le sorprende. Pues mira, Damaris, la realidad es que sí, claro que nos sorprende. Nosotros desde el 2023 iniciamos un proceso junto a 6 personas demandantes, ¿verdad? Que uno de los roles de Amnistía Internacional, acompañar personas que han sido o que están solicitando algunos remedios al Estado. En este caso, una persona tenía un pasaporte con un marcador X y la luna área de la fuente y deseaba que su licencia de conducir, por lo tanto, también su certificado de nacimiento, pues reflejaran, ¿verdad?, ese marcador X. Y nos dimos a la tarea de llegar al Estado y el Estado no hizo caso mucho de nuestras solicitudes. En ese caso, obviamente, fuimos al Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Registro Demográfico, el SESCO, a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Finalmente tuvimos que llevar el caso al Tribunal Federal y allí ganamos, y una orden de la jueza Héctor Giorgi obliga al Departamento de Salud, el Registro Demográfico, a incluir un marcador X en el registro, en el certificado de nacimiento. Ahora bien, traigo este dato porque muchas personas a veces se preocupan con el tema de las estadísticas. Las estadísticas de las personas que nacen en Puerto Rico no se afectan porque hay un marcador X en el certificado de nacimiento. Claro. Una persona puede realizar este cambio y pues las estadísticas se mantienen igual, esos datos, ¿verdad?, biográficos. Así que, dejando eso claro, pues
Sí nos ha llamado la atención grandemente que el gobierno de Jennifer González Colón haya querido llevar este caso hasta apelación en el circuito de Boston. El tribunal, no hay necesidad alguna para que eso suceda. El tribunal le denegó la moción de reconsideración. Ahí es que ellos dicen que están en el proceso para ir a apelar. Y ustedes planteaban que esto no es un privilegio, que es una necesidad. ¿Cómo se ve afectada la vida de personas no binarias cuando tienen que utilizar ese certificado o esa licencia de conducir con otro género que no es con el que se sienten cómodos? Ante todo lo que estamos viendo, o sea, a lo que nos referimos es a la visibilidad, ¿verdad? Que el Estado te reconozca como quien tú eres, como tú te defines. Y eso, en primer lugar, pues ya es un derecho, ¿verdad? La dignidad que tiene todo ser humano, un derecho humano. Así que, empezando por ahí. Segundo, si hay una incongruencia en tus documentos, por ejemplo, el caso de compañeros Hiraru de la Fuente, que tiene un pasaporte con un marcador X, y en Puerto Rico tiene identificaciones que utilizan marcadores femenino-masculino, ¿verdad? En el caso de Hiraru, pues yo no sé qué marcador tiene, porque es una persona no binaria, así que eso, ¿verdad? Es su caso particular. Así que estamos buscando esa congruencia, que sus documentos reflejen en todos los lugares esa realidad. Ahora bien, debemos recordar también, porque a nosotros nos llamó mucho la atención cuando a principios del año hubo bajo una orden ejecutiva del presidente Trump diciendo que todos estos pasaportes se tenían que ya no funcionaban, ya no servían, que las personas tenían que... Sí, yo recuerdo que una de sus primeras expresiones sobre el asunto fue decir que en Estados Unidos hay dos géneros, femenino y masculino. Punto. Exactamente, correcto. Y como sabemos que esa persecución, ¿verdad?, contra comunidades trans que inició desde su primer término y que ahora continúa y arreció en este segundo término, bueno, pues fueron las personas vulnerabilizadas que primero recibieron ataques, además de las personas migrantes. Pero bueno, volvemos al tema. Finalmente, en el caso de febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo que echar para atrás y decir, no, espérate, los pasaportes con X, con marcador X, son vigentes hasta que los pasaportes pues ya, ¿verdad?, termine su vigencia. Y hubo una orden también, porque se lo llevaron al tribunal, y hubo una orden de una juez que dice, en efecto, esos pasaportes van a continuar vigentes, y hay unas consideraciones también. Si una persona ya había iniciado su proceso con marcador X, se mantiene vigente. Si una persona tenía un pasaporte perdido, extraviado o robado y tenía marcador X, también le van a emitir su pasaporte con marcador X. Así que claro, la realidad es que todo esto también no es una cosa así, esto puede cambiar en cualquier momento, porque es una decisión de un tribunal federal menor, también lo pueden apelar. Pero lo que vamos a es las personas no binarias en Puerto Rico en este momento, que quieren congruencia entre sus documentos, que quieren ser visibles ante el Estado como son, por quienes son, y que quieren llegar a los lugares y presentarse con su género como lo definen, en este caso no binario, que tengan sus documentos al día, y esto no le hace daño a nadie, Damaris. Y yo estoy segura que las personas que te escuchan seguramente coinciden. Mira, aquí hace 10 años atrás, las personas ultraconservadoras y de derecha indicaban que este mundo se iba a caer porque las personas LGBT se podían casar. Después dijeron que las personas LGBT podían adoptar y el mundo se iba a acabar. Y dijeron que las personas trans que se querían cambiar sus documentos en el certificado, en el registro demográfico, no podía pasar porque el mundo se iba a acabar. Y el mundo no se acaba con ninguno de esos derechos que se han ido adquiriendo o que se han ido reconociendo. Así que lo que queremos es continuar avanzando en lo que es nuestra lucha por los derechos humanos, por la equidad, por la igualdad, la justicia, y que las personas dejen de perseguir a aquellos y aquellos más vulnerables, solamente porque quieren ser vistos en esta vida y quieren ser reconocidos en esta vida. Gallardo, ¿qué representa para ustedes esa decisión de la administración de la gobernadora González de apelar? Pues, bueno, para nosotros es un poco más de lo que hemos visto este año.
que es un ataque constante y consistente contra las poblaciones más vulnerables. Ya inició con este primer proyecto del gobierno PNP, lo que es ahora la ley 14, el proyecto del Senado número 1 de libertad religiosa, que no da ni libertad ni mayor religiosidad a nadie. Lo hemos visto también con el proyecto 350, devastador, que busca criminalizar a padres, madres y médicos que apoyen a sus crías trans, ¿verdad?, a que vivan la vida que entienden que es su vida. Y entonces, pues nuevamente, este es otro ataque innecesario. Por demás, esta apelación a buscar que no se pueda tener una realidad no binaria dentro del certificado. Así que es un ataque. Nosotros vamos a seguirnos manifestando, nosotros vamos a seguir tomando las calles, vamos a continuar con este proceso legal. Eventualmente ya estaremos dando más información, ¿verdad?, porque esto incluye unos costos. Si en efecto tenemos que llegar hasta Boston y estamos organizándonos ya para poder tener una victoria y tener este certificado con un X en Puerto Rico. Quiero preguntarle sobre el asunto del gobierno de Trump, pero lo que dice lo que nos deja leer esa decisión del Departamento de Justicia y de la administración de González es que ese es el anticipo de las políticas públicas. Usted mencionaba ahí por lo menos 2 proyectos de las políticas públicas que tendrá esta administración localmente, independientemente de lo federal, con la comunidad y derechos adquiridos de la comunidad LGBTQ+. No, de nuestra parte y con nuestra experiencia, sí, dentro del activismo, particularmente en estos temas de identidad de género y orientación sexual, no tenemos duda. O sea, ya llevamos 6, ya estamos en julio, 7 meses, y hemos tenido que enfrentar varios proyectos de ley, algunos de ellos ya aprobados, y otros, ¿verdad?, que con los que estamos luchando y con los cuales estamos esperando respuestas a solicitudes de reunión con la gobernadora que han caído hasta ahora en oídos sordos, porque queremos dialogar con ella, con su equipo de trabajo, ¿verdad?, para que entienda el impacto que tiene sobre la vida inclusive de muchísimas personas que votaron por ella, de sus constituyentes. Y cuando ella dice gobernar para todas las personas de Puerto Rico, eso incluye, todas las personas incluyen a todas las personas LGBTQ+ que viven en Puerto Rico. Así que nuevamente estaremos en pie de lucha, estaremos con una voz alta y con un megáfono en la mano, buscando seguir garantizando que se respete la vida de las personas de las comunidades LGBTQ+ en esta isla, en Puerto Rico, en nuestro archipiélago. ¿Qué expectativas tienen ustedes, y ahora un poco mirando en el macro con lo que son las políticas públicas federales y las actuaciones de los tribunales, como hemos visto en términos de algunas de las políticas de Trump en los Estados Unidos con esta decisión y con otros derechos adquiridos de la comunidad LGBT? ¿Hay preocupación? Bueno, sí, por supuesto. Lo que hemos visto a nivel macro, como menciona, ha sido que las comunidades han tenido que organizarse y llevar los casos al tribunal, ¿verdad? Claro. Particularmente en muchos casos representados por el American Civil Liberties Union, al igual que otras organizaciones nacionales que representan a la comunidad, en particular las comunidades trans. Y los casos pues van avanzando poco a poco. Ya aquí nos tocó en Puerto Rico el ejemplo, que es el caso del marcador X. Y nuestro caso pues tuvo un resultado positivo, y obviamente está basado en derechos humanos y está basado también en el caso de Arroyo, que es el caso previo, ¿verdad? Sí, pero si se sigue apelando, llega al Tribunal Supremo Federal, que es supraconservador. Bueno, esperemos que no tengamos que llegar tan alto, pero si hay que llegar al Supremo, allí llegaremos. Actualmente, pues el Supremo de los Estados Unidos es mucho más conservador de lo que estamos esperando que sea el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, que tiende a ser más liberal, o por lo menos lo ha sido en los pasados años. Claro. Así que pues ahí es que nosotros tenemos puestas nuestras esperanzas de victoria, ¿verdad? Y de que se alcance la justicia y de que se le dé valor a la vida que tienen las personas trans, no binarias y intersex en Puerto Rico y en el mundo entero.
¿Cómo se ve, y vi el informe que ustedes hacen en Amnistía Internacional con la sección de Puerto Rico, la situación de los derechos humanos localmente? Bueno, mira, Damaris, qué buena pregunta. Puerto Rico, yo creo que en Puerto Rico se habla poco de derechos humanos. La realidad es que la gente maneja muchísimo más el concepto de los derechos civiles, ¿verdad? El tema de la Constitución. Pero cuando vamos al tema del derecho humano particular, que todos sí podemos reconocer y hablamos mucho del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de prensa, y es uno, ¿verdad?, que lo vemos a menudo, por lo menos en nuestro caso en Amnistía lo trabajamos a menudo, pero pocas veces tenemos la mirada puesta en lo que son nuestros derechos dentro dentro de los derechos humanos en el marco universal, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que las personas reconozcan que tienen unos derechos humanos que tienen que defender, porque eso es lo que sucede. El Estado tiene que garantizar los derechos, pero si no lo hace, le toca, y somos nosotros los que tenemos que ir a exigir esos derechos. Y nos estamos viendo en la calle ya hace tiempo, ¿verdad?, con el tema de salud. Actualmente hemos visto a las enfermeras en la calle exigiendo una mejor paga, que es el derecho que tenemos, ¿verdad?, a la dignidad, el derecho al trabajo, y a un trabajo digno. Estamos también viendo los tecnólogos médicos en circunstancias similares. Estamos hablando de las comunidades LGBT que están siendo afectadas no solamente con este tema de lo que son las identificaciones, estamos hablando del tema de vivienda, de acceso a salud, estamos hablando del acceso, particularmente cuando hablaba de las personas trans, a una vida digna. Así que esos son solo algunos ejemplos. Podemos hablar también del derecho a la vivienda, y ahí podríamos tener un programa completo radial para hablar de las violaciones al derecho a una vivienda en Puerto Rico, el acceso a una vivienda en Puerto Rico, el acceso a la educación, una educación digna. Mira, actualmente, y por traer el gran ejemplo, ¿verdad?, de las personas migrantes en Puerto Rico, que desde enero hemos visto esta persecución feroz, indigna, deshumanizante contra las personas migrantes en la isla. Y actualmente pues tenemos todos estos adelantos, porque mira que hemos visto cosas horribles pasando, hemos visto cómo se separan familias, la destrucción, ¿verdad?, de la vida de muchas de estas personas, pero también estamos viendo ahora cómo han surgido 2 municipios santuarios en Puerto Rico. Y eso es una gran victoria para los derechos, particularmente los derechos humanos. Decía la secretaria de Estado que va a evaluar el asunto de las denominadas ciudades santuario. Cuando dice evaluar, ¿a qué se refería? Yo, pues fíjate, leí la nota, porque no la escuché a ella, y ella dice que siempre ha hablado en la defensa de la dignidad del ser humano, que van a estar evaluando siempre que haya el cumplimiento en el marco de la ley y se pueda defender lo que son los derechos humanos. Siempre voy a estar presente, siempre voy a estar cumpliendo con las leyes establecidas. No puedo hablar con relación a eso, la ordenanza, porque no tenía los detalles. Dice, no sé qué tipo de servicios o gestiones van a otorgar, así que la estaremos evaluando y tomaremos decisiones siempre cumpliendo con el marco legal. Bueno, el marco legal y la defensa de los derechos humanos también, básicamente aquí lo que están imponiendo la persecución de las personas migrantes es el gobierno federal, y el gobierno estatal está colaborando, y ya lo hemos visto con la oferta, ¿verdad?, de información de las licencias de conducir, información. Bueno, el secretario de Asuntos Públicos, Gallardo, dijo en esa misma conferencia que hay una afinidad, ¿verdad?, de la administración local con las políticas migratorias de Trump. Bueno, los asuntos políticos, por supuesto, basados en el supuesto miedo de que por eso se van a perder fondos federales. ¿Cuándo aquí se están perdiendo los fondos federales? ¿Desde cuándo, Damaris? Desde hace años. Sí. Todos los meses escuchamos, se perdieron fondos en educación, se perdieron fondos federales en vivienda, se perdieron fondos en federales, todo porque no se cumple, porque no hay unos buenos sistemas administrativos para retener esos fondos y ponerlos, ¿verdad?, en función de la vida de las personas. Así que si lo que están buscando es quién echarle la culpa por la pérdida de los fondos federales, por favor, que no le echen la culpa a las personas más vulnerabilizadas, en este caso que estamos hablando es de las personas migrantes en este país, que lo que han hecho es venir a trabajar, venir a echar para adelante sus familias, huyendo de persecución, huyendo de violencia en muchos casos también, y lo que queremos es que puedan recibir y tener acceso a derechos básicos.
que esos muchachitos puedan ir a la escuela, sus papás y sus mamás puedan llevarlos a la escuela sin temor, que puedan ir a recibir servicios médicos sin temor, que las mujeres puedan ir a parir al hospital, que las mujeres víctimas de violencia de género puedan llegar al tribunal o al cuartel de la policía a solicitar una orden de protección. Las detenciones están afectando la vida de los migrantes en Puerto Rico, o sea, esa cotidianeidad de asistir incluso a buscar ayuda de ser necesario. Completamente, pero si te cuento, mira, yo recientemente estaba escribiéndole a mis vecinos y vecinas aquí adyacentes para que me manden comida, latas, para llevarla a las diferentes organizaciones en Puerto Rico que están ofreciéndole alimentación a las personas migrantes que no se atreven ni a salir al supermercado, personas que se están haciendo de tripas corazones para poder ir a buscar su pan para trabajar, las personas obreros de la construcción, personas que trabajan en los hogares como cuidadores o como haciendo limpieza, como cualquier otro trabajo. Mira, pero imagínate lo que sucedió, imagínate que estos sistemas son racistas y persecutorios. El caso de esa joven Cabo Rojo, Araceli, si no recuerdo mal, sí, Araceli Terrero está en todo su derecho de estar aquí en Puerto Rico. Y un policía en un municipio que no es santuario, porque ahí se radica la diferencia, la delató con el ICE, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Esa mujer ha vivido terror en este Gallardo, tengo ya casi que hacer la pausa, pero quería darle un dato porque lo acabo de ver del proyecto Deportation Data. 6 de cada 10 inmigrantes detenidos en los Estados Unidos no tienen antecedentes criminales, y eso solamente los del ICE. No tienen antecedentes criminales. ¿Qué le parece? Seguro. Eso era una gran mentira. Era una gran mentira del presidente Trump de lo que iban a ir a perseguir criminales en los Estados Unidos, a detenerlos. Una gran mentira. Gracias. Y que lo que estamos viendo son familias. Familias detenidas. Sí, lo que estamos viendo son familias detenidas, personas productivas detenidas y llevadas y sacadas de su país. ¿Los están persiguiendo solamente por ser inmigrantes? Los están persiguiendo por ser inmigrantes y por ser negros, porque aquí se está utilizando el perfilamiento racial para detener a las personas, que es aún peor. Gracias, Gallardo. Escuchaban a Lisa Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Bueno, nos encuentras en Facebook, nos encuentras en X, antes Twitter, en Instagram, también en Threads y en YouTube. En nuestro canal de YouTube, Lo que Cuenta con Damaris Suárez, allí podrás también ver y escuchar las ediciones previas de Lo que Cuenta, para que también puedas repasar lo que hemos discutido en otras semanas. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana nos conectan desde Radio Casa Pueblo. Vamos a una pausa. Escuchas Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Pa'lante con Aela. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pa'lante con Aela por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Puestos para la mañana. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Puestos para la Mañana con el periodista Jonathan Lebrón y el analista político Luis Herrero por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Ante un tiempo de incertidumbre y desasosiego, llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza. Este domingo a las 7 de la mañana no te pierdas tu programa Vislumbres de Esperanza. Como un servicio de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendremos reflexiones, sección de salud y la orientación atinada de la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Vislumbres de Esperanza, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Seguimos en Lo que Cuenta, el resumen de las informaciones más importantes de la semana. En solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho, mucho más. Esto es Lo que Cuenta. Mientras siguen las detenciones de inmigrantes por las políticas de Donald Trump, Hormigueros y Aguadilla se declaran ciudad santuario. 6 de cada 10 detenidos no tienen récord criminal. Luma Energy y Genera PR solicitan aumento de 11 centavos por kilovatio hora en la tarifa base de energía eléctrica. Departamento de Justicia apelará a decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico que permitiría a personas no binarias actualizar sus certificados de nacimiento. Gobierno evalúa cómo se otorgó decreto de ley 60 a inversionista. Mientras este estaba preso, distintas versiones por cancelación de contrato de empresa que manejaba renovaciones en líneas en el Departamento de Salud para darlo a otra empresa. Citación a justicia de portavoz PPD en el Senado en investigación de la Parguera. Dice que el FEI debe investigar lo que es la acción del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles. Jura Rosacheli Rivera Santana y encaminan elección de nuevo alcalde nuevo progresista en Gurabo. Y abarrotadas las playas y centros turísticos por el fin de semana largo de 4 de julio. En temas mundiales, Trump firma en un picnic de 4 de julio el Big and Beautiful Bill. Además, Hamas acuerda iniciar negociaciones de tregua y Netanyahu se reunirá con Trump en la Casa Blanca este próximo lunes. Punto de inflexión. Bueno, y lo decía un poco en las notas del mundo, el asunto de que luego de varias semanas de un lado y para otro, ¿verdad? Finalmente se aprueba y firma en el día de ayer el presidente de los Estados Unidos en su celebración del 4 de julio el llamado Big and Beautiful Bill, que como ustedes saben es un proyecto que busca ponerle límites a las becas Pell, es una especie de, ¿verdad? de construcción fiscal y que pone un poco los parámetros en términos de por dónde es que va el dinero federal. Algunos han planteado que tiene algunas cosas buenas para Puerto Rico, pero que en términos generales, aunque se hablaba de una justicia salarial y una justicia en términos para los, incluso de cambios en la cuestión tributaria en los Estados Unidos, la realidad es que el recorte tiene implicaciones en términos de los servicios de salud que reciben los estadounidenses, sobre todo aquellos estadounidenses pobres y la clase trabajadora, y que a su vez podría dar cambio, hagan los recortes grandes que pagan los ricos o los más adinerados en los Estados Unidos. Un poco para hablar sobre eso, tengo conectado a través de la línea telefónica al corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, el querido compañero periodista José Delgado. Saludos, José, y bienvenido a Lo que Cuenta. Saludos, Damaris, saludos a tu público. Bueno, yo quiero un poco que en términos generales le explique, ¿verdad? A los amigos de Lo que Cuenta y las amigas de Lo que Cuenta, qué es lo que se aprueba y por ahí por dónde es que va el proyecto de reconciliación fiscal antes de entrar en lo que tiene que ver con Puerto Rico. Pues en términos generales, esta es la agenda prioritaria del presidente Trump, probablemente su proyecto más importante de los 2 cuatrienios, probablemente el proyecto más importante para los republicanos de todo este cuatrienio, y ahí incluye específicamente el plan de ellos de extender los alivios contributivos a los ciudadanos que fueron aprobados en la reforma contributiva del 2017. En aquel momento se hicieron permanentes los alivios a las corporaciones,
pero no a los ciudadanos, y ahora pues se hacen permanentes. Los demócratas trataron de que se limitara la tasa, los beneficios tributarios de los más ricos para que no costara tanto el proyecto. Obviamente no tuvieron ninguna oportunidad porque este es un proyecto que en el Senado, que es donde ellos tienen algún poder para alcanzar los 60 votos necesarios para llevar normalmente una votación un proyecto a votación final. Este tipo de legislación de reconciliación fiscal se puede aprobar por mayoría simple, así que es un proyecto realmente de manufactura republicana en las dos cámaras. Hubo algunos cambios, ¿verdad? Pero supone entonces una victoria para el presidente Donald Trump. Sin duda, por lo menos de momento, ¿verdad? Los recortes que se hacen en Medicaid, que implican principalmente imponer requisitos de trabajo a los adultos que pueden trabajar o rendir servicios voluntarios o estudiar, por ejemplo, una carga completa. Pues eso puede tener un efecto en las elecciones legislativas de noviembre. Moderados estaban preocupados por ello, sí. Incluso uno de ellos, que es uno de tres que tienen distritos en que ganó Kamala Harris, Brian Fitzpatrick de Pensilvania, votó en contra, y obviamente vota en contra porque teme del impacto que esto va a tener en términos de los recortes a Medicaid. Hay ciertos recortes también importantes en términos de cómo se formula la asistencia alimentaria en el caso de Estados Unidos, el llamado SNAP, el Programa de Asistencia Suplementaria, y en el caso de Puerto Rico incluso la minoría demócrata, incluso un grupo de estudios como el Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias ha dicho que la fórmula en que se calcula el Plan de Alimentos Económicos, que es una base importante para definir la asistencia, que eso va a evitar no recortes, pero sí un crecimiento significativo en la próxima década para el PAN. Yo escuchaba, por ejemplo, un turno que tuvo Alexandria Ocasio con respecto al el impuesto de las propinas, planteando que lo que le va a quitar del impuesto a las propinas, que tiene un tope, se lo va a quitar también, o sea, lo que le va a dar, debo decir, se lo va a quitar en términos del seguro médico, con los recortes de Medicaid o incluso con otras cosas, y que la balanza, ahora hablo de otros demócratas, que la balanza, aunque en el escenario planteaban que era una justicia a los trabajadores, realmente quienes se están viendo beneficiados o se verán beneficiados son los más ricos. ¿Coincide? O sea, y es correcto ese análisis. Bueno, lo que pasa es que el costo mayor de la medida, en términos de toda la legislación, está en los alivios contributivos, y el costo mayor de esos alivios contributivos está en los más ricos, ¿verdad? Los demócratas trataron de limitarlo a $400,000 o más, 1 millón o más, 10 millones o más. Todas esas enmiendas fallaron, y lo que estaban tratando de resaltar era eso, que ellos dicen, chévere, extiende los alivios tributarios del 2017 a los permanentes, pero en el caso de los millonarios o multimillonarios, vamos a buscar una tasa que recaude más y que evite mayormente elevar la deuda federal, que es lo que hace este proyecto. Este proyecto, en términos de Trump, por ejemplo, pues va contrario a toda la política republicana de que los más conservadores siempre han tratado de que no se eleve la deuda federal. Han cuestionado a los demócratas, por ejemplo, en la época del COVID, cuando se aprobó un proyecto de reconciliación fiscal bajo la presidencia de Joe Biden, porque costó un montón de dinero también, y la alternativa, ¿verdad?, para ellos era pues hacer un equilibrio entre los que más ricos y el ciudadano promedio, para que la legislación no costara tanto. Yo estaba leyendo que, por ejemplo, habían unos aumentos dramáticos para agencias como el ICE y los que están haciendo la política migratoria. ¿Es correcto? Se quita dinero de un lado y se pone dinero en otras cosas más militares, más en términos de la política, de la implantación de la política migratoria. Sí, o sea, la legislación que recorta alrededor de 1.21 billones, que sería en español e inglés trillions, pero en términos de seguridad del Pentágono, pues hay unos incrementos, por ejemplo, para inmigración,
el aumento es de casi 160,000 millones y hay 45,000 millones, si el número no me equivoco, para fortalecer lo operativo, incluyendo el desarrollo, construcción, mantenimiento de centros de detención a nivel de todo Estados Unidos. Hay otros 46,000 millones para continuar con la tarea que empezó Trump en su primer cuatrenio de desarrollar la muralla entre México y Estados Unidos. Así que sí, hay una inversión significativa en inmigración que va o sea, que acorde con lo que ha sido la política de mano dura del presidente Trump contra la inmigración. Ok, yo sé que hay unas cosas que se dan directamente a Puerto Rico, pero en términos generales hay preocupación sobre ese recorte a Medicaid. ¿Nos afecta o no nos afecta? No, en términos de lo que es la subvención de Puerto Rico y a los demás territorios, eso no se toca. O sea, se trata de forma diferente y eso se deja para discutir de cara al abismo fiscal que hay de aquí al 2027. Ellos han sido consecuentes en eso y la legislación tiene un par de momentos que pone directamente de que esto excluía a Puerto Rico y los territorios. Ahora, en términos de los que aspiran a que Puerto Rico tenga paridad en este programa, pues el mensaje está claro. O sea, si tú aspiras a tener el mismo tipo de programa que existe en Estados Unidos, pues ya sabes que va a incluir requisitos de trabajo, que ha sido un problema para Puerto Rico tratar o las autoridades de Puerto Rico, especialmente el PNP y el PPD, de tratar de tener acceso al programa de asistencia nutricional suplementaria, porque los republicanos del Congreso e incluso el Departamento de Agricultura bajo Biden coincidían en que Puerto Rico no estaba listo para hacer los cambios tecnológicos que incluyen la implantación de los requisitos de trabajo. Así que, aunque no hay recortes ahora en términos de Medicaid, la política pública está fijada en términos de que, a menos que haya una enmienda a la ley próximamente a nivel de Estados Unidos, si usted quiere paridad en Medicaid, eso va a imponer requisitos de trabajo. Exactamente. Entonces, vamos con lo de Puerto Rico. Sí vi algo de arbitrio al ron, algo de la zona de oportunidad. ¿Qué dice directamente a Puerto Rico? Pues mira, esos dos programas son nuevos en términos generales o sea, fueron nuevos en las enmiendas del Senado. Cuando la Cámara lo aprueba, esos dos apartados no estaban. Y entonces el Senado, realmente impulsado por el senador Bill Cassidy, que había propuesto legislación sobre esto anteriormente y tenía legislación en esta sesión, pues hace permanente el reembolso por el arbitrio federal al ron. Esto es un reembolso que se da todos los años, pero por la última, yo creo por lo menos las últimas 2 décadas, se ha estado legislando periódicamente. Es decir, Estados Unidos le devuelve a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes $10.50 por $10.50 por cada galón de ron importado que se vende en Estados Unidos. Y por legislación periódica se subía a $13.25. La última vez que se hizo fue en el 2021. Ahora, finalmente, va a haber este aumento, va a ser permanente a partir de enero próximo. Ya no habrá que estar viniendo al Congreso a tratar de legislar este aumento. Esto es un programa que valga decir, hace por lo menos, yo no sé si 10, 12 años, Puerto Rico aceptó porque lo hizo primero Islas Vírgenes, compartir casi la mitad del dinero con las destilerías de ron. El 54% se queda en el erario, 46% va a manos de las empresas productoras de ron. Hay también unos dineros ahí que entran, creo que son 5 millones para el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Y del aumento, normalmente el Fideicomiso de Conservación ha obtenido alrededor del 16.67%. Así que en términos de esas entidades, verdad que es un trabajo muy importante, pues esta permanencia del aumento pues tiene impactos positivos. Y en términos de las becas Pell, ¿qué efecto tienen en los puertorriqueños, los estudiantes acá? Mira, los demócratas insisten en que se quedó en la ley el exigir que hubiesen 30 créditos para tú tener acceso pleno a las becas. Es decir, la ley vigente hasta el jueves era clara en que si tú tienes 12
13, 14, 15 créditos, 16, 17, no importa, más de por lo menos 12, tú tienes acceso pleno a la asistencia de las becas Pell. Los demócratas han dicho que en la legislación se exige, como claramente estaba en la Cámara, ¿verdad? Pero ellos dicen que eso se quedó en el Senado también. Ahora te exigirían 15 créditos, 30 anuales, para tener acceso pleno a la asistencia. No quiere decir que no vas a tener becas Pell, es que la cantidad máxima, en vez de ser 12 o más créditos, pues ahora tendrían que ser 30 créditos anuales. Antes eran 24, o sea, 12 por semestre, ahora serían 15 y 15 o 18 y 12. La cuestión es que sumen 30. Eso es lo que han insistido los demócratas. Ha habido quien piensa que la legislación en el Senado cambió. Los republicanos no han vuelto a hablar del tema y los demócratas insisten que eso se quedó, pero es un asunto que todavía yo quisiera ver quisiera examinar más a fondo. Este es un proyecto que tiene 870 páginas y que en el Senado se aprobó el martes y en la Cámara de Representantes pues acogieron esa versión. Hay otros cambios, por ejemplo, con el impuesto sobre la propiedad intelectual que para corporaciones de control foráneo que en Puerto Rico son muy importantes para la manufactura. Esa gente pagaban 10.5% de repatriación, ahora van a tener que pagar el 14%, pero cambia la forma también de calcular los ingresos de esas empresas. Pero ni las mismas empresas ni el gobierno de Puerto Rico todavía ha explicado el impacto exacto que eso tiene. Normalmente, ¿verdad? Analizar esto va a depender mucho de los análisis que ofrezcan las mismas industrias, que son las que hacen los ajustes de contabilidad para saber cuánto tienen que pagar cada año. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y hablar un poco sobre el Big and Beautiful Bill de Donald Trump. Escuchaban a José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, D.C., y cómo esto va a afectar a Puerto Rico. Yo le preguntaba sobre la cuestión esta de las políticas migratorias, porque había encontrado una nota que analizaba lo que era el impacto de este proyecto en los inmigrantes. Y hay una expansión masiva de la detención de inmigrantes. Se destinan 45,000 millones de dólares para construir o mantener más de 100,000 camas en los centros de detención del ICE, instalaciones para detener a las familias, eliminando límites anteriores como la regla de los 20 días establecida por el caso Flores. Las familias pueden ser detenidas indefinidamente durante el proceso de deportación. Se destinan fondos para contratar a 10,000 nuevos agentes de ICE, 5,000 oficiales de la patrulla fronteriza y decenas de miles de plazas adicionales en centros de detención, además de 170,000 millones de dólares en total para infraestructura de cumplimiento. Eso lo que significa es redadas más frecuentes y deportaciones más rápidas. El Big and Beautiful Bill de Trump permite además la deportación sin audiencia judicial para personas no ciudadanas con antecedentes penales, incluso aquellas con muchos años de residencia, reduciendo las protecciones del debido proceso. Financia además el restablecimiento de la política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México, exponiéndolos a peligros y dificultando enormemente la defensa legal de sus casos. Se le da más poder a la policía local. De hecho, lo que estoy leyendo es que proporciona fondos a las autoridades locales a través de asociaciones 287G, o lo que se conoce como, por sus siglas en inglés, es CAAP, permitiendo detenciones rutinarias y una mayor cooperación en operativos de inmigración. Además de eso, estaba leyendo que se dan tarifas o aranceles bien altos para solicitudes migratorias. Por ejemplo, el asilo sería $1,000,
Además de la libertad condicional, el TPS, $1,000 y 500, la residencia permanente o la llamada Green Card, 1,500 en exenciones de inadmisibilidad o peticiones para reabrir casos, etcétera, entre $200 y $1,050. Y además habría una tarifa anual de $100 mientras esté pendiente el asilo. Ninguna de estas tarifas puede ser exonerada y reduce la duración de los permisos de trabajo para personas con TPS, libertad condicional o asilo, creando un cargo de $550 por las solicitudes de autorización de trabajo y exigiendo renovación cada 6 meses. Hay un impuesto de 3.5% al 5% sobre el dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen, afectando especialmente a comunidades de bajos ingresos que usan efectivo o giros postales. O sea, el impuesto de 3.5 al 5% es por todo ese dinero que los inmigrantes envían usualmente a través de transferencias privadas de Estados Unidos, Puerto Rico y otras jurisdicciones de los Estados Unidos a países como en el caso nuestro, República Dominicana, Venezuela, y que se da usualmente del dinero que devengan aquí esos inmigrantes o en Estados Unidos, ¿verdad? Dicho sea el paso, a sus familiares para ayudarlos en la subsistencia, pues tendría un impuesto de 3.5 al 5% sobre ese dinero total que ocasionalmente, y digo ocasionalmente porque no sabemos cuál es la periodicidad, pero usualmente se dan en términos de la cantidad de dinero que devengan y cuánto de eso destinan de alguna forma semanal, quincenal o mensual para enviar a sus familiares. ¿Qué otros efectos tiene el Big and Beautiful Bill en términos de las políticas migratorias? Bueno, pues hay restricciones al acceso a servicios de salud y beneficios sociales. Según estaba leyendo en una publicación de Los Angeles Times, prohíbe que inmigrantes legalmente presentes accedan a Medicaid, Medicare y subsidios del ACA, por ejemplo. Impone requisitos laborales, limita además el acceso al programa SNAP, lo que llaman los cupones de alimentos a los Estados Unidos, y penaliza a familias de estatus migratorio, incluso perjudicando a hijos ciudadanos estadounidenses. Es bien términos lamentables, digo, y lo digo, ¿verdad? Por demás, el hecho de que todas estas políticas evidentemente van a tener un efecto en lo que sería no solamente el anuncio de las políticas migratorias, sino en el bolsillo de los inmigrantes y en los procesos para regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Se dan además, no sé si ahora leí, por ejemplo, de los procesos acelerados para los menores que no están acompañados. Los oficiales de inmigración podían ordenar, y esto es terrible, ordenar el regreso de menores a sus países de origen sin exámenes adecuados sobre el temor a persecución, invalidando protecciones actuales que se tienen. Hay gente que sale de sus países y que pueden tener repercusiones en sus países y que pueden ser perseguidos, ¿verdad? Valga la redundancia. Y no se va a hacer las debidas evaluaciones sobre eso, sino que se van a deportar, ¿verdad? A regresar inmediatamente a esos menores sin esos exámenes adecuados. Y también se da lo que le denominan como una presión por la separación familiar. ¿De qué se trata? Bueno, los patrocinadores de menores enfrentan revisiones penales rigurosas, investigaciones por vínculos con pandillas y barreras de privacidad, debo decir, lo que podría hacer que las familias teman consecuencias legales si se presentan a reclamar a los niños.
Tras la aprobación en el Senado, el texto con enmiendas volvió para que se diera una revisión en la Cámara y grupos de derechos civiles, organizaciones de defensa y funcionarios estatales lo habían condenado por eliminar el debido proceso, restringir el acceso a servicios de salud y desestabilizar económicamente a millones y millones de familias mientras canalizaba billones de dólares que en inglés son trillions, ¿verdad? Trillones de dólares para la deportación masiva. También habían afirmaciones que la ley, el Big and Beautiful Bill, afectaría con dureza a las familias de bajos y medianos recursos o ingresos y que debilitaba la estabilidad financiera y reducía la fuerza laboral disponible. Luego de 20 y pico de horas entre un cuerpo y el otro se aprobó en la Cámara de Representantes y como conversaba con el querido amigo José Delgado en la actividad del picnic del 4 de julio, el presidente de los Estados Unidos estampó su firma, convirtiéndolo ya en fuerza de ley y evidentemente con las repercusiones de un proyecto tan extenso, ¿verdad? Que habría que mirar al dedillo lo que implica cada una de esas líneas en términos generales para el establecimiento de las políticas de Trump. Evidentemente, uno podría decir que se esperaba, ¿verdad?, que se pusiese en esa letra lo que hasta el momento se ha hecho en términos de órdenes ejecutivas sobre sus políticas migratorias y otras de Donald Trump, pero se analizará con mayor detenimiento luego de los cambios tanto en Cámara como en el Senado sobre esas políticas que ya en arroz y habichuela son con las disposiciones fiscales que por, ¿verdad?, fuerza de ley ahora se tiene en el llamado Big and Beautiful. Ya lo que me quedan son 2 minutitos, pero voy a hablar un poco sobre las lluvias torrenciales, esas que hubo en Texas y que aparentemente han afectado a una familia puertorriqueña que se encuentra entre los desaparecidos tras las intensas inundaciones en Texas. Hablo de 4 personas, una familia de 4 personas puertorriqueñas que continuaban todavía desaparecidos, al menos para aquellos que nos están escuchando en directo hoy sábado, tras ser arrastrados por las aguas del río Guadalupe en medio de las intensas inundaciones registradas en Texas. Supo el periódico El Nuevo Día en su edición electrónica, que es lo que estoy leyendo. Un portavoz de la familia indicó al periódico El Nuevo Día en su versión digital que los desaparecidos, entre ellos una niña de apenas 5 años, se hospedaban en una cabaña que de paso fue arrastrada por el golpe de agua. El representante de la familia informó que entre los desaparecidos figuran Eddie Santana Negrón, de 69 años de edad, Iliana Santana, de 66, su nuera Camille Santana, de 38 años de edad, y su nieta Mila Santana, de apenas 5 añitos. Otro integrante de la familia, mientras tanto, que ha sido identificado como Eddie Santana Jr., esposo de Camille y padre de Mila, pudo ser rescatado, pero permanecía en condición crítica. De acuerdo con el portavoz, cerca de las 4 de la mañana, Santana, hijo, habría escuchado a varias personas gritando y acto seguido su padre y él intentaron abrir la puerta principal de la cabaña. No lo pudieron lograr y entonces intentaron abrir una puerta en la parte posterior y al conseguirlo rápidamente comenzó a entrar el agua a la cabaña, que comenzó a ser arrastrada por el golpe. El portavoz dijo que Santana Jr. logró sujetarse de un árbol y despertó en el hospital. Sin embargo, hasta este momento, el que estoy leyendo esta nota, el resto de la familia no había sido encontrada por las autoridades. De parte de la familia, dijo el familiar, solo se pide solidaridad y espacio mientras se atraviesa por esta dura situación. El portavoz destacó que serán esas las únicas expresiones que la familia emitirá por el momento. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra allá en Texas con esta terrible información. Hasta aquí lo que cuenta. Gracias a Michael Rosario González, que ha estado hoy en la dirección técnica, y a ustedes
por la sintonía. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez en Facebook, X, Instagram, Threads y en YouTube. Allí también podrás ver y escuchar las emisiones de Lo que Cuenta, y además los espero el lunes a las 7:30 de la mañana en la retransmisión que hace de esta edición Radio Casa Pueblo. Hasta aquí, Lo que Cuenta.